Bueno, muchas gracias. La charla pues tiene ahí en la tercera y cuarta línea perspectiva de un profesor investigador, ¿no? Entonces pues yo, digamos, buena parte de lo que voy a hablar acá pues lo he construido a partir de mi experiencia como miembro del comité. Tengo que decir con honestidad que no soy un experto en lo que tiene que ver con la ética en su término más amplio, pero pues siendo químico como buena parte de las personas que están acá, pues he logrado construir como una especie de idea de lo que implica la ética y las buenas prácticas en la investigación química. Bueno, la charla pues tiene básicamente tres partes importantes, una que tiene que ver con las consecuencias únicas de nuestra profesión, sobre todo pues voy a hablar de las consecuencias del lado negativo, la otra pues los aprendizajes de esos desastres que se han generado desde el punto de vista de la falta de ética, el desconocimiento de los posibles riesgos químicos, cómo ese aprendizaje pues ha generado unas normas tanto para la humanidad pero también para nuestra profesión en particular, algunas reflexiones sobre los dilemas éticos y pues cómo se está creando cada vez más una cultura ética de la investigación y la integridad científica, que pues tiene bastante de esperanzador. Bien, pues desastres químicos, pues ahí aquí pues podemos ver los ejemplos, ¿no? La talidomida en los años 50 y los años 60 por no haber estudiado los efectos de uno de los enantiómeros que era teratogénico, pues las consecuencias fueron bastante graves para los seres humanos, nacieron bebés con malformaciones. En el caso de la India, una fuga de metilisocianato en una planta de producción, igualmente generó afectaciones en salud, también el nacimiento de bebés con malformaciones, el uso de la gasolina con plomo desde los años 20 hasta hace no mucho en Argelia, pues todo con el objetivo de mejorar el rendimiento y la potencia de los motores, pues se tuvo un poco de lado esos efectos que el tetraetilplomo tenía, lo cual generó problemas de salud en todos los lugares donde quiera que se usaba la gasolina plomada, como problemas neurológicos, etcétera, etcétera. El uso de la química para la guerra, un ejemplo de eso es de los agentes naranja, herbicidas usados en la guerra de Vietnam que contenían dioxinas y que no solamente tuvo efecto para la población vietnamita sino también para los mismos estadounidenses que participaron en esa guerra. Cromo 6 que se filtró en las aguas subterráneas, esto sucedió en Estados Unidos, la empresa no informó adecuadamente a la comunidad de esto y esto generó pues un aumento de cáncer y otras enfermedades en la comunidad. Entonces hicieron una película que era Erin Brockovich, una mujer audaz. Ya lo que tiene que ver con vertimientos de mercurio, pues está el caso representativo de Minamata. Igualmente, pues la empresa que generó esos vertimientos no informó a la comunidad y el mercurio comenzó a acumularse en la cadena trófica, lo cual generó pues graves discapacidades neurológicas y cientos de muertes. Esto del mercurio pues no es un problema solo de Minamata, sino sigue siendo un problema acá en Colombia. Nuevamente el uso de armas químicas, muy recientemente en este mundo en principio cada vez más civilizado, pues en el caso de Siria, uso de gas arenicloro con consecuencias en lesiones muy graves y en afectaciones, muerte para niños, mujeres y población vulnerable. Y bueno, y muchos más etcéteras, que un inadecuado seguimiento de los principios éticos o del conocimiento científico, de la evaluación de los riesgos, pues sigue generando actualmente pues como resultado de las actividades relacionadas con la química, ¿no? Pues aquí está un listado amplio, los asbestos, los contaminantes emergentes, almacenar inadecuadamente potenciales explosivos, los microplásticos, desechos, derrames de petróleo, desechos electrónicos, mala información relacionada con la química, etcétera, etcétera, cuyos efectos pues aún no hemos logrado dimensionar del todo. Entonces, de esas
grandes catástrofes, que no son todas las que se lograron, pues, yo logré recopilar por cuestión de tiempo, pues hay unos aprendizajes, y esos aprendizajes básicamente tienen que ver cómo la humanidad hace un tratado de paz consigo misma y también con su entorno. Y parte de esos tratados de paz pues son los que están aquí enunciados. Por ejemplo, en la declaración en Nuremberg y en la declaración de Helsinki ya comienzan a hablarse de los comités de éticas, del consentimiento informado, de la observación de la dignidad humana, como parte fundamental en buena parte de las prácticas de investigación. Algo también muy importante, la prohibición del uso de la química con fines bélicos. Esto es algo que se va a repetir en diferentes declaraciones y en diferentes convenios. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en 2005, pues que digamos, viene más o menos del mismo espíritu de lo que es la Declaración de Nuremberg y pues bueno, digamos que también de la bioética, que aquí también pues comenzó a acuñarse ese sentido del aprecio por la dignidad humana. Ya también en lo que tiene que ver un poco más concreto con investigación, las buenas prácticas de laboratorio, y pues tiene que ver cómo a partir de unas buenas metodologías y prácticas dentro del laboratorio pues garantizamos dentro de otras cosas pues la reproducibilidad, ¿no? Algo muy importante. En el Código de Conducta Científico de la UNESCO en el año 2005, nuevamente la bioética pues se lleva allí un rol preponderante, e igual pues el objetivo es evitar el conocimiento químico con usos bélicos. Y esta muy importante declaración de la Haya sobre los principios éticos de la química verde en el año 2000, que tiene que ver con sobre todo la mitigación de los impactos ambientales de las actividades relacionadas con la química, ¿no? O sea, ya el medio ambiente, no solamente los seres humanos, sino el medio ambiente entra a ser parte fundamental en lo que tiene que ver con los principios éticos de la química. Posteriormente la UPAC y la Declaración de Singapur comienzan ya a hablar de unos códigos de ética pues internacionales, llamémoslo así, para los químicos y que tienen que ver también con la ética y la integridad científica. Igualmente, muy recientemente en La Haya, de nuevo, el tema de el uso de la química que se debe evitar a toda costa para fines bélicos. Y ya a nivel nacional, pues tenemos aquí una serie de leyes, de convenios, de decretos, pues para mencionar algunos y no redundar con la presentación de la doctora Duque. Está la Constitución Política, donde ya se habla de dignidad humana y del medio ambiente, nuevamente un tratado de paz entre nosotros los colombianos, y el medio ambiente es en parte lo que tiene esa Constitución del año 92. Posteriormente pues han generado una serie de leyes para la previsión de accidentes mayores relacionados con el vertimiento indiscriminado o cómo evitar el vertimiento indiscriminado de residuos químicos. Igualmente también nuestra Constitución incluye digamos, principios contra la proliferación de armas químicas. Ya pues esto es lo que habló la doctora Duque en su presentación, pues ya sabemos que es una política en construcción que tiene que ver con todo lo EIVIC, ¿no? Integridad científica, calidad, excelencia, bioética, y cómo se deben conformar los comités de investigación. Pues bueno, esta foto la paso porque pues esta fue una reunión que seguramente ahí estaba la doctora Duque, y es una política, esta EIVIC, que sigue en construcción, ¿no? Entonces Colombia pues está caminándose hacia ver cómo formaliza esa construcción. Bueno, vemos aquí una definición de lo que tiene que ver con la definición de profesión según Michael Davis. Es un conjunto de individuos en la misma ocupación, organizados voluntariamente para ganarse la vida, sirviendo abiertamente un ideal moral de una manera moralmente permisible, más allá de lo que la ley, el mercado y la moralidad exigirían de otro modo. Esto es que una persona cuando decide estudiar, por ejemplo, química, y adquiere su título químico y su tarjeta profesional, básicamente lo que dice es que acepta los principios éticos de funcionamiento de su profesión. Fui yo, ¿no? Así. Bien, ya lo que tiene que ver en concreto con nuestra profesión y afines, pues la ley 53 de 1975 reconoce la profesión química
posteriormente el decreto 2616 de 1982 y la resolución de número 3270, pues tiene que ver con la creación del Consejo Profesional de Química y con el Código Profesional de Ética Química, ¿no? Que pues tiene en general, pues no vamos a detallar acá, los principios de los químicos, sus obligaciones, deberes, cómo se debe relacionar el químico con la comunidad, derechos, prerrogativas, las inhibidades y las compatibilidades, y las faltas éticas y la manera en que se deben sancionar. Aquí pues yo pongo un link donde pues digamos lo ven en la página del consejo, es que uno puede allí verificar si cierta persona que quiere trabajar con uno tiene su tarjeta profesional y también verificar sus antecedentes. Bien, entonces ¿en qué consiste la ética de la investigación? Ya no es suficiente con que se haga buena química, o sea que los métodos sean sólidos, que se utilicen equipos de alta calidad, que el personal sea idóneo, que se generen artículos de altísimo impacto. Eso no es suficiente, sino que también la química tiene que ser buena. Y es que esa investigación se refleje en efectos positivos para la sociedad y para el medio ambiente. Esto rima un poco también con lo siguiente, que no solamente el químico tiene que ser un buen científico, sino también un científico bueno. Entonces, no solamente que pues sea un científico de renombre, igual con muchas patentes, muchas publicaciones, etcétera, etcétera, sino que también tiene que ser el trato que él tenga con sus colaboradores, con sus colegas, con sus estudiantes, en general pues con todas las personas, que sea un trato siempre ejemplar, ¿no? O sea, el químico no solamente tiene que ser un buen científico, sino también una buena persona. Y eso pues va a redundar en la credibilidad que tiene no solo él como persona, sino también la ciencia que representa. Bien, pues algunas características de esos principios éticos o de la integridad científica, pues ya la mencionó la doctora Duque en su primera presentación: transparencia, credibilidad, calidad, ¿no? Esto tiene que ver pues de pronto con las buenas prácticas de investigación, las buenas prácticas de laboratorio también, garantizar que los equipos que uno use estén calibrados, estén reglados, que los datos que se generen sean confiables, etcétera, etcétera. Y también un sentido más amplio que tiene que ver con la pertinencia de lo que se está haciendo en investigación desde el punto de vista de generar impactos positivos en la sociedad y medio ambiente, y también asumir la responsabilidad cuando esto no es así. Bueno, hay muchos actores dentro de las actividades científicas de investigación en la química y en general. Está el rol del investigador, ¿no? Del que se espera honradez, que conozca las normas y políticas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la deontología de su profesión, los métodos de investigación que sean sólidos, reconocidos, actualizados, estandarizados, guardar adecuadamente la documentación de la investigación en un uso adecuado de sus resultados, respeto de la autoría y de la propiedad intelectual. También es muy importante para promover una integridad científica y unas buenas prácticas de investigación el rol de la institución, ¿no? Que la institución tenga normatividades claras, que también sepa cuándo castigar, cuando se presenten faltas a la conducta, generar ambientes de investigación que promuevan pues, precisamente esos principios éticos, y también las consideraciones sociales de esa investigación que se está realizando dentro de la institución. Igualmente hay otros roles como el del patrocinador, que entre otros debe garantizar dar los recursos a tiempo en la medida que son, y en algún momento dado pues también confidencialidad de los resultados. Bien, esto es un poco también lo que mencionaba la doctora Duque, ¿no? Y es que digamos hasta cierto tiempo, y no sé si, pues yo creo que todavía se sigue haciendo bastante, tendemos a publicar solamente los resultados buenos y que nos gustan, o que digamos podrían generar un mayor impacto de nuestras investigaciones. Sin embargo, los resultados negativos también son resultados y deberían, como una buena práctica de investigación, ser incluidos en los artículos o en los documentos de investigación que generemos, ¿no?
Es un poco más como una imparcialidad en cuanto a los resultados y darle el valor adecuado a los resultados negativos, pues que también son resultados. ¿Cómo se conforma el ambiente o el ecosistema ético dentro de la Universidad del Valle, ¿no? Que es el que yo conozco con mayor amplitud? Está la Vicerrectoría de Investigaciones, están unos comités centrales de ética de la investigación y de investigación, son distintos, y ya en cada una de las facultades están los diferentes comités de éticas. Dentro de ellos pues está el de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, al que pertenezco yo. En la Universidad del Valle, ¿cómo se diferencia lo que tiene que hacer cada uno de los comités? En el caso del Comité de Ética de la Investigación, sobre todo se hace énfasis hacia lo que tiene que ver las consecuencias externas que genera la ejecución de un proyecto de investigación. Y en el caso del Comité de Investigación, ellos sobre todo pues tienen que estar allí vigilando lo que sucede a nivel interno del proyecto, que los métodos sean adecuados, estables, etcétera, etcétera, sólidos, ¿no? Y en el caso pues de los comités de ética, pues cómo esa ejecución del proyecto puede impactar a terceros, ¿no? Y esos terceros incluyen la sociedad, la comunidad, pero también el medio ambiente. Bueno, aquí está un poquito pues discriminado lo que hace cada uno de esos tipos de comités. Los comités de ética, pues en general, ¿no? Es un grupo formal, deliberativo, multidisciplinario, plural, autónomo e independiente, que tiene capacidades de asesorar, de resolver, vigilancia, control, seguimiento y sobre todo pues también esto pues que en el caso nuestro pues tenemos que seguir promoviendo un poco también de educación hacia la comunidad de esos principios éticos y de esa integridad científica. La función principal es la revisión ética de los proyectos de investigación desde su concepción hasta su finalización, valorando pues el riesgo-beneficio y los posibles impactos que tenga esa ejecución de esa investigación sobre las comunidades. Y desde luego pues también otorgar avales cuando se requiera para las convocatorias. Entonces el seguimiento de un comité de ética e investigación pues debe hacerse en todas las etapas del proyecto. En el Valle sobre todo hacemos mucho énfasis en el antes y en el durante, pero lo que son consecuencias ya después de que se ejecuta un proyecto pues se hace mucho menos seguimiento, ¿no? Es un comité que está en construcción y estamos aprendiendo, así como el mismo país está aprendiendo y está construyendo su política de investigación. En particular, pues aquí les hablo de la resolución que creó nuestro comité de investigación. Tenemos personas de biología, de matemáticas, de física, 2 representantes externos, que eso no es muy fácil siempre de conseguir, y pues digamos que mi rol no es exclusivo que se centre allí, pero sobre todo pues tiene que ver con cómo se manipula y cómo se disponen los residuos químicos que genera una práctica de investigación en general. Y pues todo esto en concordancia con la Ley 252 de 2008 para la disposición de residuos peligrosos, y también esta política de residuos peligrosos pues ya se está actualizando por el IDAN este mismo año. Bien, entonces aquí un poco resumiendo esto y lo que tiene que ver con el rol pedagógico del comité, pues no solamente debe centrarse en el comité, sino también en nosotros como profesores, que en algún momento tenemos a cargo estudiantes, bien sean nuestras clases o bien sea dentro de los laboratorios de investigación, y básicamente el resumen es, hay que educar al estudiante para evitar castigar al científico. Y esa educación tiene que ver con cómo se promueve, por ejemplo, la ética, la integridad en la ética, ¿no? Es la promoción de los principios éticos que observen pues digamos unas prácticas adecuadas que garanticen una ejecución de la investigación que sea rigurosa y de calidad. Y también no solamente digamos que se utilicen métodos sólidos de investigación, sino también un trato cortés con nuestros estudiantes, con nuestros colaboradores, entonces tiene que ser algo integral, ¿no? Pero siempre esta parte es cómo educar y cómo nosotros como químicos que formamos estudiantes e investigadores, pues tenemos que dar también ejemplo de esas buenas prácticas de investigación y de esa integridad científica. Bueno, dentro de las faltas graves, pues esto ya lo habían mencionado en las exposiciones anteriores, que se tienen comunes a toda práctica de investigación, no solo la química, el plagio, el fraude, la falsificación, retención de datos, unas faltas
menos graves, pero yo lo pongo ahí con bastante temor, ese menos, porque pues también son graves, aunque más frecuentes, la parte de lo que tiene que ver con la autoría. Fíjense aquí, por ejemplo, la inadecuada supervisión de los estudiantes, la falta de difusión y socialización y el uso inadecuado de los resultados de ciencia, tecnología e investigación. Esto hace parte de esa política que nos mencionó la doctora Odu, que aún sigue en construcción. Ya lo que tiene que ver con las faltas que están tipificadas en la resolución 3270 del Consejo Profesional de Química, pues ahí está la definición, ¿no? Se aplican cuando hay una violación a las prohibiciones y régimen de inhabilidades o una violación al correcto ejercicio de la profesión, al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código de Ética Profesional. Entonces, algo muy importante, también le mencionaba la doctora Duque, es que el ejemplo también es muy importante cuando se surten esas faltas éticas, tienen que darse visibilidad para que las personas sepan que un obrar inadecuado ético pues genera consecuencias, ¿no? Entonces quizá eso se le debería dar un poco más de visibilidad para que no quede esa sensación de que igual no pasa nada. Bien, entonces en esos casos que hay violaciones a esos principios éticos, pues hay varias instancias que se encargan de la vigilancia, ya mencioné yo, están los comités internos de investigación, de ética de la investigación. Si estos las detectan, deberán informar ya a nivel institucional, en el caso de la Universidad del Valle, a la Vicerrectoría Académica, a la Oficina de Control Disciplinario, en caso de que se trate de un profesor. También, desde luego, habrá que informar a instancias internas, como son los consejos profesionales, Fiscalía, IDEAM, Minambiente, Minciencias, Minsocial, la ANLA, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la gravedad de lo que se haga, en cuanto a la violación de los principios éticos y de las obligaciones, puede ir desde una amonestación o una multa, suspensión del ejercicio de la profesión hasta la cancelación de la matrícula profesional. Como les digo, en el mismo consejo pues, se está creando una especie de antecedente disciplinario al respecto para promover esa visibilidad de esos casos, ¿no? Me imagino que no saldrán los nombres hasta que no se dé el debido proceso, o supongo yo pues que también allí habrá algo de privacidad hasta cierto punto de qué tanto se puede publicar o no en cuanto a esas faltas éticas. Bueno, aquí un poco de los dilemas que siempre nos vemos abocados los científicos, los químicos. Está el ejemplo de Fritz Haber, él desarrolló el proceso que lleva su nombre y a él se le debe prácticamente que exista el 50% de la humanidad. Gracias a ese proceso pues, se masificó la agricultura, la fijación de nitrógeno, los derivados de nitrógeno, etcétera, etcétera, pues para alimentar la población humana, ¿no? Se dice que la mitad de los átomos de nitrógeno que tenemos pues, provienen de ese proceso. Sin embargo, pues él era un entusiasta del uso de armas químicas en la guerra, ¿no? Y pues en la Primera Guerra Mundial pues, esto ya iba en contra de la Convención de La Haya, en lo que tiene que ver con la privación, con la violación de esos convenios que ya existían para el no uso de armas químicas, ¿no? Y está una frase de él muy diciente, ¿no? Pues su talante en esos momentos, inclusive cuando él recibió su premio Nobel en 1918, tuvo bastante controversia, ¿no? Así que bueno, a la luz de, pues lo decía la doctora Duque, pues esto es muy contextual, ¿no? En Alemania quizá él fue un héroe, pero pues ya digamos a la luz de las convenciones internacionales que él violó y que inclusive pues desde luego están tipificadas en nuestro código profesional, pues digamos uno observaría allí una falta de respeto por la dignidad humana y la vida de todos sus actos personales y profesionales, violación de la integridad física e intelectual, la salud propia de sus colaboradores, de la comunidad en general, ¿no? Pues el uso de armas químicas desde luego pues va en contra de los derechos humanos más fundamentales. Así que bueno, pues seguramente Fritz Haber, si fuera colombiano y hubiera nacido por acá, pues seguramente tendría una sanción bastante grave, a pesar de su premio Nobel. Bien, otras violaciones a la ética, ¿no? Aquí también unas reflexiones que tenemos, es que los químicos tenemos el derecho a que se nos proteja la propiedad intelectual, es un derecho de los químicos. Entonces, por ejemplo, si se participa en el desarrollo de un medicamento, ese grupo de científicos pues tiene que proteger su propiedad, y lo mismo pues si hacen parte de una empresa, de una multinacional, una industria, pues desde luego que ese esfuerzo que se hizo creando un medicamento que muchas veces implica más de 10 años de trabajo
y unas inversiones de más de 2.500 millones de euros, pues desde luego que ese trabajo debería protegerse. Sin embargo, pues hay situaciones donde prima otro derecho sobre el de la propiedad intelectual, que es el de la vida y bienestar, que es un derecho humano fundamental. Así pues, países como la República de Sudáfrica se vieron abocados a violar patentes para antirretrovirales, ¿no? Porque sufrieron una epidemia de VIH pues, bastante grande en su momento. Igual la India, para tratar hepatitis, cáncer renal, leucemia, pues tuvieron que violar varias patentes de estas multinacionales, e inclusive la OMC no es que haya violado ninguna patente, sino que en su momento en la pandemia COVID-19 sugirió que se diera una pausa a esas patentes durante pues, la época de la pandemia, ¿no? O sea, para el uso de vacunas de Pfizer, de BioNTech y de Moderna. Entonces aquí pues claro, más importante el derecho a la vida que el derecho a la propiedad intelectual, y cómo pues se genera un balance para tampoco desestimular la investigación, ¿no? Inclusive en esas situaciones, pues en nuestro Código Profesional de Ética tiene unos atenuantes. Entonces si uno dice, no, pues que yo sinteticé tal medicamento porque quería evitar que hubiera una gran morbilidad o mortalidad de cierta enfermedad y me lo pidió el gobierno y tal, pues desde luego que en esas situaciones hay atenuantes que pues por motivos nobles o altruistas pues hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces el Código Profesional tiene en cuenta eso, haber hablado por motivos nobles o altruistas, así pues haya una falta de ética en algún momento dado. Bien, ya casi para terminar, pues un poco ahora que está tan cuestionado el multilateralismo, pues en el caso de la química, pues yo creo que ese multilateralismo pues ha tenido bastante éxito. Por ejemplo, la abolición o la prohibición del uso de gasolina con plomo ha tenido efectos positivos, por ejemplo, en 1,2 menos millones de muertes prematuras, un aumento en el coeficiente intelectual general de la población humana, y se dice que 58 millones menos de delitos. Entonces el plomo no solamente tiene problemas, genera problemas intelectuales, sino que también pues parece que vuelve más violentas a las personas cuando ellas están contaminadas con este. Otra victoria también del multilateralismo y de la aplicación de los principios éticos es la reducción del hoyo de la capa de ozono, ¿no? Esto fue un descubrimiento de Mario Molina por allá en los años 70. Él se dio cuenta pues que los EPCs catalizaban la destrucción del ozono, y unos años después en el protocolo de Montreal pues prohibió el uso de los EPCs, y pues ya ese hueco que estaba muy grande en los años 80 pues se ha ido reduciendo paulatinamente, y si no se hubiera hecho eso pues no tendríamos capa de ozono. Y ya por último, quizá el reto más grande que tenemos nosotros como humanidad y también pues claro como científicos y químicos es las consecuencias de la polución a gran escala, sobre todo lo que tiene que ver con la emisión de gases de invernadero, los derivados de petróleo, contaminantes emergentes, la ganadería, todo esto con efectos tremendos a nivel global, ¿no? Que puede generar extinciones masivas, no solo de plantas y de animales, sino de nuestra propia especie. Entonces, digamos que dentro de los principios de la química, éticos de la química, de la integridad científica, las buenas prácticas de investigación, pues tiene que incluirse cada vez más la química verde. Y de hecho creo que en la mayoría de nuestros currículos ya hay una asignatura de química verde, y en parte es por eso, ¿no? Para hacer consonancia con este imperio de la ética que cada vez se debe aplicar más. Bueno, un poco la conclusión es esta, para no ver estas que son muy largas, que queda mucho por hacer, pero sin duda estamos cada vez mejor. O sea, hay muchas razones para esperanzarnos de que la ética y las buenas prácticas de investigación pues nos llevarán quizá a mitigar todos esos problemas que hemos generado los actores de la química, nuestros antepasados químicos, la industria en general, con consecuencias muy duras para la humanidad. Entonces, no sé si alcanza una sesión de preguntas. Tenemos tiempo para una pregunta. César, muchas gracias por tu presentación. A mí me quedó una duda. En la Universidad del Valle, cuando comentaste la parte de los comités de éticas, ¿tienen carácter sancionatorio? Porque, pues, por lo menos en la Universidad Nacional
hay una discusión y hay pues dos corrientes, si realmente como parte de los lineamientos éticos debería uno entrar a sancionar y solamente debería ser un ente pues que sugiera esos elementos. Nuestro comité no tiene esa función de sanción, nosotros solamente informamos de una falta ética y se lo informamos a la Vicerrectoría de Investigaciones y ya de allí se deriva a otras instancias, pero sí, nosotros no sancionamos, pero sí debemos informar si detectamos cualquier falta a la ética.